es una figurita que vamos a ver ahorita. ¿De qué se trata? Es parecido al gradiente, prácticamente casi lo mismo que el gradiente, por eso decía yo que esos dos deberían haber estado juntos los temas. Te preguntan así, mira, por la montaña quiere deslizarse y bajar, y le hacen la misma pregunta. ¿Qué dirección debe tomar el esquiador para bajar la montaña lo más rápido posible? Ese tipo de pregunta ya lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Eso lo hicimos con el llamado gradiente, ajá. Entonces acá se vuelve a repetir la misma pregunta, no solamente que ahora van a hablar de derivada direccional, para hablar ya de otras direcciones totalmente diferentes, ¿no?, a la que el gradiente encontraba. Bien, acá está el quiz de la derivada direccional también, voy a dar acá. Ya, lo entramos a la salida, para irnos. Se hacen acordar. Ya, a ver, inicio de la sesión, a ver, no se olvide, el logro de la sesión siempre lo presento, jamás falta, así que yo no quiero ver una encuesta donde diga, a veces presenta el profesor. Y seguramente voy a encontrar a alguien que va a decir eso, voy a localizarlo, quién es el que dice eso, que esto siempre está, mira, yo ni me acordaba, apareció solito, así que es infaltable, ¿no? Y algunos ponen nunca, todavía eso es lo que yo entiendo. Nunca, algunas veces ya, pues, nunca ya es el colmo. Pero bueno, en fin, pues, ya, ¿de qué trata? Ya sabe usted, siempre la primera parte es matemática y después vemos la interpretación, ¿no? Y he puesto varias interpretaciones, aplicaciones dentro del contexto real. Bien, contenido, vamos a ver derivada direccional, de qué se trata, las propiedades que tiene ella, relación entre la derivada direccional y el gradiente, por eso esos dos temas deberían haber estado juntos, y las aplicaciones de la direccional. Bien, empezamos con la idea de haber agregado esto para que usted diferencie con las parciales comunes y corrientes. Cuando usted tenía derivadas parciales, usted lo hacía, en este caso, el análisis a lo largo del eje Y o del eje X, ¿no? Y para eso te acuerdas que yo trazaba planos, porque una de las variables se mantenía constante en derivadas parciales. Y entonces eso era en derivadas parciales. Por ejemplo, esta personita está en la montaña. Si yo analizo una de las derivadas parciales, por ejemplo, sería así. ¿Ves ese plano? Ese plano se está desplazando a lo largo del eje Y. Así que este plano sería para el análisis las variaciones con respecto a la variable Y. Entonces eso se analizaría con derivadas parciales respecto a Y. Entonces acá yo puedo hablar de la trayectoria que va a seguir esta personita para bajar, y aquí puedo hallar pendientes de rectas tangentes, pero utilizando ¿qué? Derivada parcial, y como esto está a lo largo del eje Y, derivada parcial con Y. Entonces puedo analizar eso, ¿no? Entonces ahí ves, puedo analizar con qué pendiente va a comenzar a descender. Ya eso sería derivada parcial con Y. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero analizar en otra dirección, ¿no? Porque las parciales son a lo largo de Y o a lo largo del X. Pero la pregunta que les hice hace tiempo era, ¿y qué tal si quiero ir así en diagonal? ¿Cómo sería esa situación? Entonces, ¿qué pasaría ahora si yo quiero hacer así? Quiero irme por esa trayectoria. ¿Ve? Ya esto ya no es derivada parcial con X, no es con Y, porque ya está en otro sentido, en otra dirección. Entonces acá si yo analizo sobre ese plano, acá va a generar una curvita por el cual pueda descender. Y en esa curvita también yo puedo hallar derivadas, en este caso, ¿para qué? Para encontrar pendientes de sus rectas tangentes. Pero las derivadas que están acá son nuevas, ya no son las parciales directas. Entonces acá yo puedo hallar también, ¿ve? Cómo desciende, ¿no? Y esa pendiente tiene que ver con algún tipo de derivada, que no es la parcial ni de Y ni de X, es otra diferente. Ahí es donde se necesita hablar de una nueva derivada, que es la llamada direccional. ¿Ve? Ya tomo una cierta dirección para hacer el análisis, en este caso, sobre esa trayectoria. Porque puedo tomar otra dirección también. Entonces ahí necesitamos teoría nueva, derivada direccional. Ya esa es la que vamos a estudiar el día de hoy. Así que esa es la idea, ¿no? Ya hacerlo en cualquier dirección, analizar cómo varía en cualquier dirección que yo desee. Bien, vamos a definir esta derivada direccional. Acá está la figurita. Debemos tener un punto, una superficie, acá está la superficie, un puntito en el cual voy a hacer el análisis, y lo que voy a hacer es analizar a partir de ese punto un desplazamiento sobre alguna cierta curva. Para ello se traza un plano acá, mira, ve, un plano inclinado que describe al cortar con la superficie una curvita. Entonces desde este punto voy a comenzarme a deslizar sobre la curvita, y al deslizarte sobre la curva es donde vas a generar
tratar de averiguar sus cambios, hablar de la derivada. Y ahí comienza una derivada direccional, porque ahora esto va a tener una cierta dirección. La dirección que se va a considerar va a estar dado por un vector que va a ser del tipo unitario. La dirección puede señalar cualquier vector. El unitario es obligatorio para el cálculo. O sea, diferencie las cosas. El vector que señala la dirección en el cual yo hago el análisis puede ser cualquiera. Pero para el fines de calcular el resultado de la derivada, ahí sí tienes que utilizar vector, pero del tipo unitario, no otro. Pero repito, el unitario es para el cálculo, más que todo. Y entonces vamos a hablar ahora con vectores, ¿no?, que van a indicar la dirección. Bien, acá te dice, pasa por un punto B, la dirección es este vector U. No dice todavía que sea unitario, un vector U cualquiera. Tasa de cambio. Ya la tasa de cambio va a estar dado justamente por una derivada, pero ahora tiene que estar en el sentido de un vector y acá sí ya lo comienzan a precisar. El U va a ser unitario. Vector unitario significa que su módulo cuánto es 1, ¿no? Acuérdense de eso. Y entonces vamos a averiguar en ese sentido. Ese tipo de derivadas o razones de cambio se le llama derivada direccional. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Bien, a ver qué han puesto acá. Derivadas parciales representan tasas de cambio en la dirección de X y Y, ya lo sabemos. Eso significa que estás averiguando en las direcciones del vector Y y del vector J. Bueno, usted ya sabe que aquí está el vector Y y el vector J. ¿A qué quiere llegar con esto? Que las derivadas parciales puedo llamar direccionales, solamente que la dirección está establecida por estos vectores Y, J. Entonces ahí es donde dice que la parcial es una derivación, o en este caso no derivación, sino es un caso particular de la derivada direccional. Así que la direccional ahora es algo general, cualquier dirección. Cuando la dirección esté sobre el eje X, se llamará derivada parcial con X. Cuando está en la dirección del eje Y, se llamará derivada parcial con Y. Así que estas parciales son casos particulares. La pregunta es cómo se calcula. Ya la definición es así. Lo denotan con una D mayúscula. Acá abajito va a ir el vector direccional. Eso también ten cuidado. Un alumno se equivocó en las notaciones y malinterpretó la notación. A propósito le pusieron así. Y el alumno leyó esto como derivada direccional. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, se parece, ¿no? Se parece. Ahora usted dice, ¿qué diferencia hay? Es que no se percató que la direccional es cuando este de acá, ¿qué cosa es? ¿Unitario? Es vector. Claro, y unitario todavía. En cambio acá, esta letra T no era vector. Representaba el tiempo, creo. Así que esto no era vector. Y no se percató, pues él se guió por la letra D mayúscula, por la forma como se ve. Y no es como se ve, usted tiene que ver quiénes intervienen. Entonces acá, por ejemplo, no interviene un vector unitario, no es vector. Entonces, si eso no es vector, esto no es derivada direccional. ¿Qué es esto entonces? Una derivada nada más. Porque recuerda que yo te dije antes que había una notación con la letra D mayúscula y aquí se pone con respecto a quién derivas. Esto también significa derivada. Derivada parcial con X de la función F. Es una notación no muy frecuente, ¿no? Es poco común utilizarla, pero es posible que lo pongan. Si lo ponen así tienes que saber leerlo. Este no es vector, es variable, así que no es derivada direccional, aunque se parezca a la notación. Y el alumno confundió eso en una continua, creo que era. Decían esto indica la dirección. ¿Qué dirección? Ni vector tenía. Así que no era, pues. Y él puso verdadero y decía, pero ¿por qué no me considera el puntaje? Es que consideró mal, pues. Pensó que era direccional, ¿no? Yo también cuando lo vi dice direccional. Cuando vi una letra chiquita media rara, dije, ¿qué es eso? A ver, agranda la pantalla. Agrandó su celular, era T. Entonces T no era vector, pues. Ese era el detalle, ¿no? Por eso le calificaba mal, pues. No indica dirección, nada. Entonces era una razón de cambio. ¿Qué pasó? Común y corriente. ¿Dónde estoy? Ya estaba acá. Hay que ver bien, si no, desaparece todo. Ya entonces eso por si acaso, ¿no? Si le ha sucedido a alguien, no, creo que en su caso no ha habido ninguna continua con ese percance. Y si lo hay, ya sabes, ¿no? Hay que tener cuidado. Es direccional, tiene que haber un vector, si no, no lo es. Bien, entonces ya tenemos la notación, ¿cómo se define? Esto se está definiendo como límite, es parecido a cálculo 1.
La función, acá está el punto P, más H por U. O sea, ya no va H solo, sino H por el vector. Menos la función en el punto sobre H. El H debe tender hacia C, ¿no? Es la misma forma similar a lo que es en cálculo 1, igualito. Solamente que ahora ya no es H solito, sino multiplicado por el vector. Ahora, ese vector yo puedo darle coordenadas y a este punto P también. Entonces ahí puedes tú generar la fórmula de este tipo. Ahí está la fórmula, ¿ven? En vez del punto le han puesto x0 y sub 0 y lo han efectuado. Y le sale así. ¿Ven? En vez del vector u le han puesto el vector a, b y lo han efectuado y queda de esta forma. Este sería entonces la forma de la derivada parcial respecto o en esta dirección del vector u. Esta es la definición. La definición no la vamos a usar, por ahí en un momento un ejemplo hacemos, pero usarla no, porque es muy operativo. Entonces nosotros vamos a hacer cálculos directos, ¿no?, de la derivada direccional. Así que esto es solamente para que conozcas y sepas cómo se ha definido. Y a partir de él se demuestra, ¿no?, que las parciales salen de acá. Las parciales son consecuencias de eso. Esto lo vamos a plantear para que lo vean. Y acá está la derivada direccional. Ahora, ¿quieres ver las parciales, no? Por ejemplo, una parcial. La parcial que sea a lo largo del eje X. Entonces, para ello tienes que recordar acá. En el eje X hay un vector que indica dirección. ¿Te acuerdas el vector canónico del eje X? 1, 0, 0. El 1, 0, ajá, 1, 0 nada más, porque estamos ya en el plano XY. Entonces, el vector en el eje X es el vector Y, en el otro era el J. ¿Y en el eje Z cuál era? 0, 0. Claro, ¿cómo se llamaba? K. K, ¿no? Ya está, esos son los vectores canónicos. Ya, nosotros vamos a utilizar estos dos. Ya, el vector Y es el 1, 0. O sea, significa que en esta fórmula, el A es la primera componente del vector, 1. ¿Y el B quién sería? 0. ¿Ves? El A es 1 y el B es 0. Por lo tanto, si el A es 1 y el B es 0, entonces yo puedo reemplazar, ¿no? Este A sería 1 y este B sería 0. Si esto es 0, esto se cancela. Entonces va a quedar de esta manera. ¿Ve? Acá queda Y solo, Y sub 0 solo porque esto se cancela. Ahora sí, esto recuerda tu teoría. Esto dice que la variable es el X y el Y se mantiene constante. ¿Ve? Esto es la derivada parcial con respecto a qué letra? A X. Entonces aquí quedaría esto. ¿Ves? Entonces la derivada parcial en X, ¿quién es? Es una direccional y la dirección es este vector. ¿Ve? Ahí sale la derivada parcial con X. Y el de Y igualito, solamente toma la dirección del vector que está en el eje Y, o sea el J, que es el 0, 1. Hace lo mismo, reemplaza ahora el 0 acá, esto se va y queda así. Y esta fórmula que ves acá es derivada parcial con respecto a la letra Y. Así que las direccionales son las parciales, ¿no? Pero para las direcciones Y, J, eso es lo que puedo observar. Entonces esto ya es algo general, ¿no? Esto ya abarca todo prácticamente. Ven un cálculo, a ver un cálculo que han hecho acá. Pero esto lo han hecho con la definición porque no sabemos nada más. Dice, calcule la derivada direccional de él en el punto 1, 1, en la dirección del vector U, y veo que este vector ¿es unitario? Sí. Sí, ya está listo, entonces es unitario, el punto me lo dan y esta es la función. Como no sabemos nada sobre direccional, solamente la definición, no queda otra que utilizar la definición. La definición de la derivada direccional, ya vamos a calcularlo con límite, para que veas que no es muy adecuado, pero acá está. Derivada direccional en la dirección del vector U, F, el punto es 1, 1. Acá está la expresión. ¿Cómo era eso? Ya recuerda que la fórmula era así. Era F, acá era X sub 0 más H por A. Y el otro era Y sub 0 más H por B. El A y B eran componentes del vector, el X0 y el Y0 eran componentes del punto. El punto es 1, entonces sería 1 más H por el A. El A es componente del vector y el vector tiene la componente 1 entre raíz de 2. ¿Ve? Y lo mismo sucede con el Y0 que era 1 más H y la componente acá es 1 entre raíz de 2. Si tú observas esto, es lo que está aquí. Es lo mismo. Es solamente lo he puesto para que sepas que han sustituido en la fórmula de la derivada direccional. Bien, ya hecho eso, ahora hay que calcularlo, ¿no? Y como te dije, es un poquito operativo, pero es simplemente cálculo. Ya, a ver, calcúlalo.
El f en esto reemplaza aquí en lugar del x, en lugar del y. Ya lo han reemplazado. ¿Ves? 4 menos x al cuadrado, este es el x, al cuadrado, menos y al cuadrado. Y el otro es f de 1, 1. Acá coloca 1 y 1, le ha salido en total 2. Ya lo pusieron. Están abreviando operaciones. Y ahora esto hay que reducirlo, lo reducen y le sale esta cantidad. Lo único que han hecho es 4 menos 2. Bien, ahora ¿qué hacemos? Él con él, si te das cuenta, mira, esto es igualito que él. Entonces, ¿por qué no lo juntas? Juntando quedaría así. Menos 2 veces esta cantidad, porque son igualitos. Y ahora de acá depende, ¿no? Como ya sabes cálculo 1, no necesitas hacer algebraicamente, porque no decir desarrolle el cuadrado, puede ser. Pero puedes aplicar lo siguiente, mira, si tú reemplazas esto acá va a quedar 0 entre 0. Acuérdate de cálculo 1, ahí te enseñaron una regla de alguien. Ajá, así es, aplícale eso. Deriva arriba, deriva abajo. Derivada de h es 1, derivada arriba queda esta cantidad. Y ahora esto que haces, evalúas. Con el 0 acá, quedaría él por este último y tienes la respuesta. Esa sería la derivada direccional aplicando la definición por límite. Por eso van a preguntar eso en el examen jamás. ¿No? Se la pasó de moda ya. Aquí solamente para que vean, ¿no?, que se puede calcular las direccionales con el límite. Y puedes aplicar cualquier concepto que ya conoces, ¿no? Acá han puesto órbita, ¿no? Con eso lo han hecho al toque de salud. Bien, entonces ya has visto cómo es la derivada direccional. ¿Qué significa al menos en la derivada? Hacia abajo no. Decrece, ajá, decrece. El menos significa está disminuyendo, ¿no? Este es el valor que disminuye en esta dirección. ¿De acuerdo? En la dirección del vector que está disminuyendo el valor de la función. Entonces eso es lo que significaría. Recuerda que el menos es aumenta, disminuye, ¿no? Eso son lo que significa el signo menos. Bien, bueno, acá te dice razón de cambio, lo que le mencioné, ¿ves? Es la razón de cambio en la dirección del vector 1, y es este valor. Bueno, no le han dicho, acá está, ¿ves? En esta dirección está decreciendo, ¿no? Está disminuyendo. Esa es su interpretación. Bien, ahora vamos a ver otra forma de calcular, porque eso el límite no nada que ver. Ya tenemos la función, el punto y el vector. ¿Qué es lo que hacen acá? Mira, la derivada direccional lo vas a calcular así, esto es más fácil. En vez de límites haces eso. Cuando quieras la derivada direccional, solamente calcula la derivada parcial con x, derivada parcial con y, en el punto que estás analizando, y cada uno lo multiplicas ¿por quién? Por la componente de este vector a y b. Multiplicas por a, la primera componente, y la otra derivada con la segunda componente del vector unitario. Sumas y acabó el problema. Puede ser que el vector te den datos, a veces no te dan las componentes del vector, sino te dan una información diferente. Por ejemplo, en algunos problemas te dan la dirección del vector y te dicen el ángulo que tiene de inclinación, y no te dijeron quién fue el vector. Entonces, para esos casos tú puedes formar el vector. Supongamos, dicen, hay un vector acá y el ángulo de inclinación que tiene con el eje X es este de aquí. Pero no te he dicho el vector unitario quién es, solamente te digo la inclinación que tiene. Y te digo, en esa dirección calculas. Cuando tengas eso, tú puedes encontrar quién es ese vector en este caso. ¿Cómo? Ya esto se demuestra. Sus coordenadas del vector unitario está dado por coseno y la segunda componente es el seno. Eso lo puedes demostrar acá formando un triangulito, triángulo rectángulo, y ahí tú haces el cálculo de la abscisa y la ordenada. Eso lo puedes encontrar tranquilamente. A ver qué es lo que está hecho. No, solamente te dice. Pero lo encuentras así, mira. Como es unitario, se supone que la longitud del vector, ¿cuánto es? 1. Ya yo quiero, por ejemplo, esta componente, la abscisa. Entonces yo sé que la abscisa es así, mira. Cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Qué es eso? El seno del ángulo. Como este es 1, ya no lo pongas, quedaría que x es el seno. ¿Ves? Acá está. El x no, este es el y, ¿cuál x? Este es la vertical. Entonces y sería en este caso. Y es el seno. ¿Ves? Ahí está. Ahora igualito, acá llámale x y planteas la trigonometría y demuestras que el x va a ser ¿quién? Coseno, ¿no? Asumiendo de que la longitud del vector es 1, o sea, es un vector unitario. Así que eso se consigue rápidamente. Sino que la idea es que lo sepas para que tú formes en forma directa, ¿no? Estés así haciendo cálculos previos a esa cantidad. Ya entonces con eso calculas y tu fórmula va a quedar, en vez de a sería coseno y en vez de b va a ser el seno de θ. Así que quedaría de esta manera. Ahí está.
Esa es la fórmula que tiene la derivada direccional. Que todavía está horrible, ¿no? Está fea la fórmula de la derivada direccional. Y ahora de aquí lo mejora. Pero antes de eso, a ver, un problema. Ya vamos a hacer con lo que te acabo de mencionar. Ya nada que ver límites eso. Te dice derivada direccional de él en el punto 1 menos 1 y dirección del vector. Bien, comenzamos. ¿Qué es lo primero que necesito? Las parciales. Derivadas parciales y luego el vector unitario. Derivada parcial de la función elemental. Derivada parcial con x. Ajá. Con y también es fácil. 4y. Pero todo eso se evalúa en el punto que vas a analizar. 1 menos 1 sale este número. El otro es 4y que me has dicho y lo evalúan el 1 menos 1. Y tienes este valor. Entonces son derivadas parciales evaluadas. Bien, ahora necesito el vector unitario. 3, 4. No, el 3, 4 es un vector. Indica la dirección, pero para fines de cálculo necesito unitario. Así que esto hay que convertir en unitario. ¿Cómo transformamos un vector en unitario? Sacando lo divides entre el módulo. Entonces divido módulo de este vector 5. Lo divido entre 5. Acá está. Ya tengo el unitario, tengo las derivadas. ¿Cómo era la derivada direccional? Solamente multiplico parcial de x con la primera componente del vector. Parcial con y con la segunda componente del vector. Nada más. Ahí está. ¿Eh? Menos 2, primera componente, menos 4, segunda componente. Multiplica, suma, respuesta. Esa es la derivada direccional. Y entonces es la forma de calcularlo. ¿Qué significaba el menos? A ver. Ya, ahora sí, ya fue más masivo la respuesta, decreciente, no va decreciendo, disminuyendo. Entonces, eso es lo que hemos determinado. Entonces, solamente necesitas derivadas parciales, vector unitario. Ahora, de ahí llegaron a una conclusión siguiente. Acá hay uno más, ya al toque. Empezamos con el vector. Dice la dirección es de 1, 3 hacia 2, 4. O sea, empieza en 1, 3 y termina ¿dónde? 1, 4. Empieza 1, 3, termina en 2, 4. Entonces, para allá del vector, ¿cómo sería? Sería final menos inicial, ¿no? El vector recuerda que se calcula así, ¿no? Final menos inicial. Por eso se resta 2, 4 menos 1, 3. Respuesta 1, 1. Este es el vector que indica la dirección. Pero yo necesito el unitario. El unitario es entre su módulo. Usted ya sabe efectuarlo y le queda esta cantidad. Ya este es el vector unitario en el cual quiere su derivada direccional. Ahora, luego del unitario, ¿qué me falta conocer? Derivadas. Derivada con x y con y. Y eso lo reemplazas en el punto que te mencionan, que es el 1, 3. Derivada entonces sería igual, ahí está, miren, derivada parcial con x con y, componentes del vector. La derivada parcial con x es 2x, parcial con y es 2y. Entonces la expresión quedaría de esta manera. Derivada parcial, pero esto hay que evaluarlo en 1, 3. Si tú lo evalúas, daría 2. Y el otro también hay que evaluarlo. Así que esto va a salir 2, 1 entre raíz de 2. Y el evaluado sería 6. Todo eso por 1 entre raíz de 2. Súmalo. Lo dejas ahí, lo racionalizas, no sé, pero ya esta es la derivada direccional. No es complicado, solamente hay que conocer el unitario y ¿qué más hay que conocer? Las parciales. Y de ahí efectúa la multiplicación que corresponde. Ya acá está el con ángulo. Direccional. Acá está la función. El vector u es unitario. Dice dado que el ángulo que forma con el eje es pi sextos. O sea, te dan la inclinación en este caso. Ya para eso entonces debemos de recordar. Derivadas parciales, que es lo más rápido. Derivada parcial de 3x cuadrado menos 3y. Eso hay que evaluarlo en el punto 1, 2. Acá está la derivada, evaluado en el 1, 2. La evaluación ya lo estoy mostrando, tú reemplaza nada más y te sale. Ahora necesito derivada con y. Menos 3x más 8y. Esa derivada que me has dictado lo evalúas en el punto 1, 2. 1 y 2. Y te sale esta expresión. Bien, ahora, ¿qué más necesito? Ya están las parciales, ahora necesito el unitario. El unitario, para ello te dan el ángulo. Y ahora hay que recordar, Bien.
¿Cómo era el unitario? Coseno. O el ángulo. Coseno. Coseno. ¿Y la segunda componente era? Seno. Entonces vas a decir tú, el unitario está compuesto por el coseno y el seno. ¿De quién? Del ángulo que te da. Entonces planteas acá, coseno de pi sextos, seno de pi sextos. Ese es el vector unitario a partir del ángulo que me están dando. Ve, conocer eso es rápido, pues si no conocieras tendría que estar demostrando cómo encuentro. Coseno de pi sextos, ya eso es cultura general, raíz de 3 entre 2, seno de pi sextos, 1 medio. Pi sextos es 30, ¿no? Sí, está bien. Estos son los valores que tienen. Ya tenemos los dos, unitario y derivadas parciales. ¿Qué hacemos ahora? Menos 3 por el primero, 13 por el segundo. Ahí está. Ya esto lo efectúas y sale esta cantidad. Más ya no se puede reducir salvo que uses calculador. Este sería entonces la derivada direccional respecto o con dirección del vector U. Pregunto, ¿la derivada aumenta o disminuye? Crece. No, Crece, dice. decrece. Decrece, dice. Es que raíz de 3 es menor que 2. Menos 3 por algo menor que 2 es menor que 6. Y 13 menos algo menor que 6 es positivo. Positivo. A ver, yo hubiera puesto adentro mejor el número. Sí, tiene razón. El 3 ingresa adentro, sería 9. 9 por 3, 27. Raíz de 27 no llega ni a 6. Ya alucinando, 6. 13 menos 6 positivo. Tiene razón su compañero, todo esto es positivo. Por un medio, recontra positivo. Si es positivo, significa que es claro. Entonces el valor de la función, su razón de cambio es creciente, no está aumentando. Está aumentando. Entonces no se deje engañar porque acá hay un menos delante, no, tengo que comparar con la suma del 13, de ahí versión. Así que acá la derivada te está diciendo, la función está creciendo, su valor está creciendo en esta magnitud, en la dirección del vector. Eso es lo que te está mencionando. Bien, ya tienes derivadas direccionales con el criterio que hemos hecho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Pregunta, consulta? ¿Ninguna? No, ninguna. Acá hay una más. Definiciones, teoremas, extender la función. Ahora quiere con 3. Claro, todo lo que has hecho con 2 es igualito con 3. No solamente que hay que agregar una derivada. Bien, te dan la función de 3 variables. Dice, encuentre la derivada direccional en el punto 1, 3, 0 en la dirección de este vector U. Es un vector también ya tridimensional. Bien, la idea es la misma, ¿no? Derivada, componente del vector. La otra derivada, su segunda componente. Otra derivada, tercera componente. Es igualito, sino que hay que trabajar. Bien, empezamos entonces con el cálculo de, a ver qué habrán calculado primero, las derivadas parciales. Parcial con X. Perfecto, y ahí reemplazas el valor, ¿no? Acá reemplazas el 3 y el 0. Quedaría seno de 0, por eso pone el 0 de una vez. Ahora, derivemos con respecto a Y. A ver, ¿qué queda con respecto a Y? Coseno de YZ por Z por X. Ajá, así es. Otro dijo XZ por coseno, otro me dice directo X coseno, y luego viene la letra C. Porque cuando derives es este, se mantiene constante, no lo toques, derivar el seno es el coseno, y cuando derives dentro respecto a la letra Y va a quedar seno. Entonces quedaría de esta manera, ordenadito. Y ahí reemplazo el 1, 3 y 0. 1, este sería 0 y acá sería el otro 3 por 0. La cosa es que se convierte todo en 0. Ahora derivemos con Z. X, Y, coseno de YZ. Claro, perfecto, ya domina la derivada X, Y, coseno. Reemplazas acá todos los valores que tienes y te sale el número 3. Bien, ya tenemos las 3 derivadas. Ahora necesito el vector, pero del tipo unitario. Entonces esto hay que convertirlo en unitario si es que no lo es. Y no lo es, pues así que hay que convertir en unitario. Bien, el unitario de este vector. Bien, en coordenadas, ¿cómo sería el vector? A ver. 1, 2 menos 1, 2 menos 1, perfecto. Eso lo divido entre su módulo te va a salir raíz de 6. Ya lo divido, este es el vector unitario. Ahora procedo a multiplicar. 0 por él, se va. 0 por él, se va. Sería 3 por menos 1 entre la raíz de 3. Nada más, ya acá están, estos son 0.
Este sería su resultado, menos 3 sobre raíz de 6. Y acá lo han escrito así. Bueno, pero es indiferente, la cosa es que ya salió menos 3 entre raíz cuadrada de 6. Este sería la direccional y fíjate que se ha hecho de 3 variables. Es lo mismo, de 4, de 5, igualito trabajas. Así que esto se extiende de la misma manera para la cantidad de variables que tú quieras. Bien, creo que ya basta con derivada direccional, mucha dirección ya. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Propiedades. Si tú calculas derivada direccional de la suma o resta, puedes hacerlo por cada uno. Lo puedes separar, no pasa nada. La otra propiedad, derivada direccional de un producto, aplica la misma fórmula que has visto en derivada de un producto, ¿no? Primero dices tú, derivo el primero, direccional, no direccional, derivada direccional del primero por el segundo. Y ahora todo eso más, al revés. El primero, derivada direccional del segundo. Así que esta es una derivada muy corriente, cumple todas las propiedades de la derivada. Derivada de la división, igualito, plantea la fórmula para derivar una división. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Ahí no es nada. menos? Dime. ¿Ahí no es menos? Efectivamente, tienes razón, ahí hay un menos. Mantener es dado algo. No mantengo. Ajá, ahí está, grabado. Para la eternidad. Ahí está, ya se grabó. Perfecto, entonces se ha reparado este de aquí. Muy bien, a ver, está bien, por si acaso verifiquemos. Derivada le falta algo. Claro, le falta algo también. El menos y el F. El F de F. Ahora sí, no, le falta otra cosa. Puntito. Ya está, ahora sí está perfecto. Bien, o sea, conclusión, para derivar direccional, aplica lo que siempre hacemos. Derivar una suma o resta, se distribuía de un producto, era de esta manera, ahora de la división igualito se hace. O sea, toda la propiedad de derivación que conoces se puede aplicar para estos casos. Así que no hay ninguna novedad al respecto. Y ahora sí, la relación con gradiente. Ya con el gradiente se relaciona, ¿por qué? Porque acabamos de ver lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos visto que la derivada... ya he puesto en otra versión. Ahora sí. Ya hemos visto que la derivada sale por esto. Esto ya lo hemos visto. Acá. ¿Ya de dónde sale esto? Habíamos dicho que la derivada direccional de la función estaba dado por y. Era derivada parcial con x multiplicado por la primera componente más derivada parcial con y por la segunda componente, ¿correcto? Del vector unitario. Entonces ahora dijeron, pero esto se puede reescribir de otra manera. Estos puntitos que ves acá dijeron, se puede provocar esto. O sea, yo puedo multiplicar un vector de este tipo por escalarmente por el vector de esta forma. No, producto escalar, producto punto. Yo sé que el primero se multiplica con el primero y luego suma segundo con segundo, o sea, es lo mismo que está aquí. Entonces se dieron cuenta que la derivada direccional podían colocarlo como el producto de dos vectores, producto escalar de dos vectores, donde este de acá era el unitario. Y el primero de ellos comenzaron a hacer memoria y eso era conocido. ¿Cómo se llamaba el vector que estaba compuesto por las componentes que eran sus derivadas? Eso era el llamado gradiente. Entonces eso es el gradiente. Entonces acá puedo poner gradiente de la función. Conclusión. Cuando quieras derivada direccional, simplemente es multiplicar gradiente de la función por el unitario. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que hacer. Ojo que este producto es escalar, ¿no? Escalar. Entonces eso es lo que se llega a demostrar por la forma que tiene la expresión. Bien, por eso la clase anterior le decía, ¿no? El gradiente debe estar acompañado de la direccional, porque los dos tienen muchísimo que ver, ¿no? Uno y otro están relacionados prácticamente. Bien, ahora esto nos va a llevar a cierto análisis que también le comenté. Y ahora nos va a ayudar un montón. Ya, primero apliquemos esto. A ver, ¿tiene solución? Sí, tiene solución. Ya, queremos aplicar, pero con este criterio. Ya no quiero hacer el anterior.
Ya, lo primero que necesito que es dirección y gradiente. Entonces vamos a calcular cualquiera de ellos porque los dos los necesito. Empezamos con el gradiente. A ver, ¿te acuerdas el gradiente al toque? Derivada con x, 2x derivada con y, 2 veces y, ambos conforman el gradiente. Entonces el gradiente sería de esta forma, ¿ves? 2x, 2y, que lo puedo poner como par ordenado, ¿no? Que gusto de ponerlo así. Yo le hubiera puesto al gradiente como ¿quién? Como par ordenado, ¿no? En vez de ponerlo de esta manera, le hubiera puesto 2x punto y coma 2y. Ahora cuando evalúes, entonces el gradiente hubiera estado transformado como par ordenado, sería 4,4. Que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces eso es lo que conocemos, gradiente. Ahora, ¿qué nos falta? La dirección, pero en unitario. La dirección va, dice, de P a Q. Entonces, ¿cómo resto? Q menos P. Q menos P, muy bien. Entonces restamos Q menos P, ahí está. Q menos P, punto final es Q. Esa resta sería loco. 3 menos 2 es 1, 2 menos 2 es 0. Este sería el P. Entonces ya tenemos la dirección, tengo el gradiente. Entonces ya al toque sale. Derivada direccional es el producto. El punto 4 o el vector 4, 4 multiplicado por el vector 1. 4 por 1 más 4 por 0. 4 sería la respuesta de dicha dirección. Bien, esto es utilizando el famoso vector gradiente. Y esto es lo más práctico. O sea, dentro de todas las direccionales, esto es lo más práctico. Gradiente unitario, pum, multiplico y se acabó el problema. Solamente tienes que recordar cómo se hace el producto escalar, creo que eso sí se acuerda, ¿no? Cómo se ejecuta. Y ahora, a partir de esta notación es donde se sacan propiedades, ¿no? Que también lo enunciamos en el gradiente, pero ahora sí voy a mostrarte cómo se analiza para llegar a esas conclusiones. Bien, a ver, aquí calculemos la direccional, pero utilizando gradiente. A ver cómo sería ahí. Tengo la función. Acá me piden por partes, mira, dice, determine el gradiente. Derivadas. Derivada para la parte A, derivada parcial con respecto a X. Esto es 0, derivada del seno es menos. ¿O no? No, del coseno. Coseno, del coseno. Muy bien, no caíste en nada. Derivada del seno es el coseno, acá lo voy a colocar y cuando derive el otro también en este grado. Entonces, haciendo las derivadas parciales queda de esta manera. Derivada respecto a X es el coseno de X y derivada respecto a Y, que ahorita lo vamos a hacer. Y lo que han hecho acá es ya reemplazar el punto. ¿En qué punto voy a analizar? 1, 2. Entonces acá han colocado una vez el número 1 y le sale este resultado. Ahora, derivada con Y, esto es 0, derivada del coseno es menos el seno. Y en reemplazo ahora el punto 1, 2 y queda este valor. Bien, ya tenemos las dos derivadas parciales evaluadas. ¿Qué me falta ahora? El vector unitario. ¿Qué es esto? Inclinación 60 grados. Ah, me dan el ángulo. ¿Cómo era el unitario con el ángulo? Coseno con seno. Coseno y seno. Perfecto. Entonces el unitario, acá está el gradiente. El unitario sería coseno de 60, seno de 60. Necesito eso para la parte B. Entonces, la A ya se acabó. La parte B. Acá está el gradiente. La parte B sería el... Ahorita hacemos el unitario. La derivada direccional está dado por este producto, del cual me falta el unitario, que es lo que voy a calcular. El vector unitario sería coseno y el otro es seno. Primera componente es coseno y luego seno. El ángulo me lo dan 60 grados. Así que coloca aquí 60 nada más. Y ahora opero. Coseno de 60 es Seno de 30 medio. un medio. Y seno de 60... 23 medio. Raíz de 3 medios, dice perfecto. Raíz de 3 sobre 2, porque suena la raíz de 3 medios. Es raíz de 3 entre 2. Ya entonces tenemos ese valor. Ahí están los valores que necesitas. ¿Qué hago con el gradiente? Multiplicarlo escalarmente. Entonces sería el primero por un medio y el segundo por el. Vector unitario. Ahí está la operación. Bien, entonces ya tenemos la direccional prácticamente ya terminada. Ahí está el producto, ahora efectúalo. Primero,
segundo con segundo. Ya esto hay que efectuarlo, esto también, eso sí es calculadora, ya eso ya no me pida manualmente, ya no. Con calculadora te sale 0,4696. ¿Qué significa? Crece, muy bien, crece en la dirección, no olvidarse siempre mencionar la dirección, en la dirección del vector. Ese sería su resultado. Ahora, como ves, calcular gradientes, en este caso derivadas direccionales, es algo mecánico, ¿no? Los pasos que hay que seguir siempre son los mismos, no hay variantes en ese aspecto. Aplicaciones. Ya dice, suponga un montón de cosas acá, posibles derivadas direccionales, lo que se puede afirmar. Ya acá viene lo que te mencioné. Dice, ¿en cuál de estas direcciones f cambia con mayor velocidad? Le pide que cambie a mayor velocidad, o sea, vaya aumentando, pero lo mayor posible. ¿Cuál es la máxima razón de cambio? O sea, hablan de máximo siempre. Las respuestas, ya, el teorema que sigue. Ya esto lo hemos visto en la clase anterior. Valor máximo de la derivada direccional alcanza, dice, en la dirección que está aquí, y este de acá sería en la dirección de él, acá está, lo mismo, repetido, dice que alcance en la dirección de él. Es decir, me están dando otra forma de mencionar. La función en el punto crece lo más rápido posible en la dirección del vector gradiente. Entonces el crecimiento lo más rápido es en la dirección del gradiente. Ahora, la tasa máxima, o sea, cuánto vale. Ya sabes que acá crece rápido, pero yo quiero saber de cuánto está creciendo, a qué velocidad, el valor de crecimiento. Entonces, esa tasa de crecimiento está dado por el gradiente, pero en módulo. Así que la dirección es el gradiente y este sería el módulo. Tengan cuidado en equivocarse. No sé si a ustedes ya les digo, fue en otra aula, en una continua ha venido sobre eso. Había preguntas donde le decían, ¿no? Le planteaban, por ejemplo, así, le mostraban esto, no le mostraban, le demostraban este de acá y le decían, esto de acá representa el valor máximo de crecimiento de la función. Algunos colocaban verdadero, y no es así. Este de acá no representa ningún crecimiento, es lo que representa en la dirección y sentido. Así que el gradiente es un vector solamente que indica dirección y sentido. En cambio, cuando está en módulo, ahí se indica el valor que tiene, ¿no? Entonces, si él te indica la dirección donde va lo más rápido posible, el módulo indica esa rapidez, qué valor tiene, ¿de acuerdo? Te indica el valor. Entonces, ahí hay que diferenciar. El módulo es valor, así módulo es vector. El vector indica dirección, sentido. El módulo indica el valor con el cual está cambiando, ¿no? Aumentando o disminuyendo. Y a eso no equivocarse porque ha habido continuas con ese detalle. Y varios se equivocaban. Y ahora, cuando la dirección sea de decrecimiento, o sea, lo más rápido posible, pero que vaya bajando, eso está con el gradiente, pero con signo negativo. El módulo, la misma idea, ¿no? Su módulo sería menos el valor absoluto del gradiente. Ya esos son los elementos. Y acá hay una figurita que explica eso. Acá está la función, mira, acá está, por esta dirección está bajando rápidamente, por esta dirección está subiendo rápidamente. El vector que están a los costados, simplemente son vectores que están señalando cómo va guiándose hacia los lados, ¿no? Pero eso no interviene ahí. Bien, esto quería yo mostrarte la vez pasada, ¿no? ¿De dónde sales? Ya mira, vamos a demostrarlo casi hablando. Atento, aquí sí necesito sus conocimientos estudiantiles. Colegio. Derivada direccional, acabamos de observar que es el producto punto. Viendo el punto. Es el producto punto del gradiente por el unitario. ¿Correcto? Ese de ahí es lo que sabemos. Ahora, para ello necesito que te acuerdes de matemática básica. ¿Te acuerdas que había un equivalente del producto punto de dos vectores? ¿Se acuerdan? Producto de módulos por el coseno del ángulo. Producto de módulos, perfecto. Por el coseno del ángulo que forman ellos. El ángulo que forma el A con el B. ¿Sí o no? Eso es fórmula. Entonces yo puedo decir, este de acá es como si fuera el vector A y este otro es como si fuera el vector B.
entonces puedo aplicar esto. Entonces podría decir, esto sería módulo del primer vector por módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que ellos formaron. Bien, ya tenemos eso. ¿Hasta ahí estamos? Ya. Ahora, una preguntita. ¿Cuánto vale el módulo de 1? 1. ¿Es dato? Unitario 1. Es unitario. ¿Cuánto vale entonces? 1. 1. Entonces, ¿para qué lo escribo? Entonces diré, derivada direccional sería el módulo del gradiente y esto es 1. Entonces ya no lo pongo, solamente quedaría coseno de quién? Del ángulo que forma el unitario con el gradiente. ¿Sí o no? Ya hasta ahí hemos llegado. Y hasta ahí hemos utilizado solamente el concepto que sabes de matemática básica, ¿no? Del producto escalar. Ahora viene el análisis. Yo quiero que sea máximo. Para que sea máximo. Para que sea máximo, observaría que el gradiente es un vector cuyo módulo es un número, no es manipulable. El coseno tiene diversos valores dependiendo del ángulo que presenta. Entonces la pregunta es, ¿qué valores tiene el coseno de un ángulo que estés pensando? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Eso te han enseñado en el colegio. La función trigonométrica coseno varía entre menos 1 y 1. La función seno también. Entonces el coseno está entre menos 1 y 1. ¿Correcto? Bien, pero yo quiero que sea máximo. Entonces, para que toda esta expresión se convierta en máximo, la idea sería que el coseno sea máximo. ¿Y cuál es el valor máximo que puede tener el coseno? 1. Entonces, para máximo, significaría que el coseno del ángulo formado por el unitario y el gradiente debe ser 1. Eso es lo que debe ser. Entonces, ahí sale la derivada direccional, pero ojo, acá le voy a poner máxima. Saldría entonces, si eso vale 1, solamente ¿qué queda? Gradiente de. ¿Ves? Entonces el valor máximo de la direccional sería ¿cuánto? Gradiente de. ¿Ves? Y eso dice la teoría, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo? El módulo del gradiente de la función. Ya ese es el valor máximo. Ahora nos falta la dirección. La teoría dice que la dirección del máximo es la dirección del gradiente. Nos falta demostrar eso. Y ahora, ¿de dónde lo sacamos? Le salió ya. Una pregunta. Coseno de un ángulo sale 1. ¿Coseno de qué ángulo sale la unidad? 0. De 0. Dice, coseno de 0 es 1, efectivamente. Entonces significa que este ángulo que está formando el vector unitario con el gradiente debe ser 0. ¿Qué micrófono tengo? ¿Se fue todo? Pero no hay problema. Dijimos que la derivada que era gradiente por unitario, repasando. Entonces dijimos que esto era, por teoría de vectores, que era módulo del gradiente, ¿por quién era? Módulo del unitario, y eso multiplicado por el coseno del ángulo del unitario con el gradiente. ¿Correcto? Pero dijimos que este módulo del vector unitario es 1, por lo tanto nos quedó que el gradiente solamente era módulo de él por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Bien, entonces ahora dijimos para máximo. Para que sea máximo habíamos dicho que el coseno tendría que ser ¿qué valor? La unidad, ¿no? Porque el valor máximo del coseno es 1, porque él varía entre menos 1 y 1. Entonces este debería ser la unidad. Y con esa condición entonces quedó que la derivada direccional máxima iba a ser módulo del gradiente por el coseno, pero el coseno iba a ser 1, o sea, solamente queda módulo del gradiente. Ahí ocurre el máximo. Ahora el siguiente era averiguar la dirección, y para la dirección vamos a decir lo siguiente.
Este ángulo que está aquí, como es coseno del ángulo vale 1, entonces el ángulo para el cual el coseno sale 1 es el ángulo 0. Entonces significaría acá que el ángulo entre el unitario y el gradiente debe ser ¿cuánto? 0 grados. ¿Y cómo veo un vector que forme 0 grados con el otro? El vector que forma 0 grados con otro es así, mira. Este, por ejemplo, sería el vector gradiente. Y el vector unitario, ¿cómo sería? Otro vectorcito igualito que él, por acá. Ahí está. Ese sería el vector unitario. Y ahí, como ves, el ángulo que forman los dos, ¿qué es? 0. Bien, si formaron el ángulo 0, entonces yo veo que la dirección de la derivada es el u. Pero fíjate la dirección del vector unitario y del gradiente. ¿Cómo son sus direcciones? Dirección y sentido son iguales. Lo único que cambia es el tamaño. El unitario es chiquito, el gradiente puede ser más grande. Pero de ahí la dirección y sentido es el mismo. Entonces significa que el máximo está ocurriendo en la dirección del u, que es lo mismo decir en la dirección del gradiente. Entonces el máximo, su valor ya lo tienes, y la dirección, aquí lo puedo poner entonces, dirección y sentido, donde ocurre el máximo, ocurre el máximo, ¿cuál es? El gradiente. Es el gradiente. Eso es lo que estamos encontrando. ¿Ves? Entonces cuando te pidan, queremos el valor o la razón de cambio máxima, tú dices fácil. La dirección donde ocurre, gradiente. ¿Cuál es su valor? El módulo del gradiente. 1. La demostración es esta, ¿ves? Y fíjate que no, pero nada, todo es hablado. Solamente hay que recordar esto que es matemática básica, y luego del coseno hay que recordar lo que sabes de colegio, ¿no? Que el coseno está entre 1 y menos 1. Ahora, si quieres demostrar el otro de que la tasa de cambio es negativa acá, donde decrece rápidamente, eso lo harías con el valor mínimo, pues. Y para eso la misma pregunta sale. ¿El mínimo valor del coseno cuál es? Menos 1, ¿ves? Entonces ahí el análisis es así, mira. Tú vas a llegar a que el coseno del ángulo de ellos, ¿cuánto es? Menos 1. Pregunto ahora, ¿coseno de qué ángulo sale menos 1? Pi, 180. Entonces el ángulo que deben formar ambos, ¿cuál es? 180 grados. Ese es el ángulo entre ellos. Entonces cuando se grafique, por ejemplo, si aquí está el vector u, entonces el otro vector forma con él 180. Para que forme con él 180 significa que está aquí, hacia el otro lado. Por eso el ángulo sería todo esto, 180 grados. Por ese motivo se dice, la dirección donde ocurre, en este caso, el decrecimiento más grande, ¿no? Decrece rápidamente, es en la dirección de este vector u. Pero la dirección del vector u no coincide con el gradiente. ¿Con quién coincide? Si el gradiente es una flecha que señala para allá, si tú a un vector le cambias de signo, simplemente la flecha se invierte. Entonces la dirección que está el vector u es la misma dirección que tendrá el gradiente, pero el gradiente con signo negativo. Recuerda, si un vector le cambio de signo, la flecha simplemente se voltea, se vuelve al revés, opuesto, el opuesto. Entonces, si este era gradiente, menos gradiente es para allá. Y ahí sí coincide con el vector en este caso. Entonces, la dirección donde crece rápidamente es menos el gradiente. ¿Ves? Se llega a demostrar también, sino que el ángulo va a cambiar. Esa es la demostración con la cual sacan estas propiedades del máximo, mínimo, en qué dirección ocurre y todo. Bien, ¿alguna pregunta? Eso sí un plus, ¿eh? Eso no está dentro de su diapositiva. Es un adicional nada más. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sí, profesor. Dime. En algunos libros he leído que se denominan antiparalelas cuando tienen sentidos opuestos. ¿Está bien esa definición de rectas antiparalelas o vectores antiparalelos? Antiparalelo, cuando están sentidos opuestos. Sí, forma 180. Sí. He leído que son Antiparalelo. Ese nombre ya está bastante peculiar, pero si son paralelos de todas maneras. Por el sentido más que... Tienen la misma dirección, pero el sentido opuesto. Claro, porque si tienen la misma dirección son paralelos. Solamente que el sentido sería diferente. Entonces se llaman antiparalelo. Qué raro. Debe parecer raro. Qué raro. Debe haber otra característica de un momento o ha leído mal el nombre. No, sí, antiparalelo, sí.
Habría que ver, a ver, a qué se refiere. Debe tener alguna característica más para llamarlo así. Porque en realidad cambiar el sentido no cambia la dirección, ¿no? Es paralelo. Salvo que cambie o gire, algo así. Es otra cosa. Ya, sigamos. ¿Ya preguntas? ¿Preguntas sobre la demostración? Ninguna. Ya, a ver, las preguntas son, en este caso, tienes una suerte, este tipo de preguntas son casi directas, porque en tu examen prácticamente vas a saber qué hacer, ¿no? Es raro tratar de, pero hay formas también de ocultar, ¿no? Con algunas palabras, donde tú tienes que llegar a concluir que tenías que hacer esto, ¿no? Pero es poquísimo, la mayoría es bastante directo en lo que te están pidiendo, no hay mucho que puedan ocultar acá. Por ejemplo, aquí le dicen, a ver, dice la función 3 variables, determine la direccional en 1, 2, 3, la dirección del vector 1, 1, 1. Bueno, direccional ya es facilísimo, ¿no? Gradiente, unitario, producto escalar, nada más. Y entonces empezamos con eso. El gradiente, derivada parcial con x, con y y z, que está fácil, ¿no? Derivada parcial con x, elemental con y, con z. Ya, empiezo. Derivada parcial con x es 2x, 2y y 2z. Ahí están las 3 derivadas parciales. Rapidísimo. Quieren en el punto 1, 2, 3 y en la dirección. Entonces el punto 1, 2, 3 hay que reemplazarlo, porque necesitamos el gradiente en el punto. Entonces aquí pongo 1, 2 y acá 3. Y te sale 2, 4, 6. Ya tengo el gradiente en el punto mencionado. Ahora nos falta el vector. El vector dice debe estar en esta dirección. Pero pregunto, ¿el vector 1, 1, 1 es unitario? Es a propósito, para los distraídos ponen así. Porque algunos distraídos ven 1, 1, 1, 1 unitario, ¿no? Porque ven puro 1, entonces está bien, pues es unitario y vale 1. No, el que vale 1 es el módulo que no se ve a simple vista. Entonces esto parece, ¿no? A la vista a veces apuraron en el examen, la emoción le engañaron, lo malogró todo. Y entonces esto no es unitario, tenemos que dividir entre el módulo. Entonces el unitario sería el módulo de raíz de 3. Entonces hay que dividirlo entre, ahí está la indicación, y sale todo entre raíz de 3. Ahora sí, este es el unitario, este es el gradiente, la direccional, producto escalar. Entonces multiplico escalarmente 2 por él, 4 por él y 6 por él. Ya aquí está la indicación y acá está el producto. Ya tú mismo eres primeros, segundos, terceros. Primero, segundo y el tercero. Ahora veo que todo tiene raíz de 3, lo sumo, pues 2, 4, 6, 12. Profesor, ahí lo dejo, si gustas, se puede racionalizar. Tantas cosas que se pueden hacer, ya depende de ti. No han hecho nada, lo han dejado así. Ya este sería la derivada direccional que te han pedido en la dirección y el punto mencionado. Ahora la letra B dice, determine la dirección en el cual esta derivada, o sea la que has calculado, pero ya no es la misma dirección, es en el punto, dice es máxima. ¿Y cuál es su valor? Fíjese bien la pregunta. La dirección, y luego dice cuál es su valor. Ahí hay que leer bien porque la mayoría confunde. Le pide cuál es la dirección, me calculó el módulo del gradiente. Y cuando le pregunta cuál es el valor, me indicó el gradiente solito como vector. Entonces no está bien. El gradiente es vector, indica sentido, ¿no? Sentido, dirección. El módulo indica el valor. Entonces tienes que leer bien qué preguntan. Acá te hacen las dos preguntas. La dirección, el vector. El valor, ese es su módulo. Entonces hay que conseguirlo. Dice dónde es máxima. ¿Y a dónde era máxima? Mismo sentido de gradiente. Gradiente, ¿no? Y su valor, módulo. Entonces hay que calcular. Y el otro dice mínima. El mínima era Sí, no cambió. menos gradiente y su valor menos el módulo. Y entonces planteamos acá. Dirección, acá está. Gradiente, ya. Su valor, el módulo. ¿Ve? El módulo acá. Calculas el módulo, raíz de 56. Ese es el valor. La dirección es el gradiente presentado. Profesor, ¿le saco mitad? No tiene por qué. Pero por si acaso, no creo que le pongan esas trampas ya a ese nivel. Este indica la dirección y sentido, ¿no? Si yo le saco mitad, me sale otro vector, ¿no?
Como solamente simplifico mitad positivo, no ha cambiado el sentido, no ha cambiado la dirección, es otro vector, pero indica lo mismo. Por si acaso te digo, no vaya a ser que te pidan una dirección y en la clave no aparece en un momento 2, 4, 6, sino aparece 1, 2, 3. Y usted me va a decir, no hay clave, profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque el vector 1, 2, 3 y el vector 2, 4, 6 son diferentes, pero indican la misma dirección, indican el mismo sentido. O sea, indican lo mismo, ¿no? Entonces puede ser que, pero no creo, pero se podría poner así, ¿no? Para ver cómo reacciona. Se puede simplificar, ¿no? Positivo y no cambia nada, solamente que cambia al simplificar el tamaño. ¿No? Tu vector original era así, ahora simplificado es uno más pequeño, pero señala lo mismo, ¿no? Así que en eso también hay que tenerlo presente. Ya acá han puesto la dirección sentido y el módulo que sería el valor máximo. Y para el caso del mínimo solamente hay que ponerlo al revés, ¿no? El vector cambia de signo y el módulo se le cambia de signo también. Este menos es porque disminuye. Y ya tienes entonces la dirección y el valor en el cual es máximo y el otro es mínimo. Estas son preguntas directas. Es muy difícil ocultar lo que le estoy preguntando del máximo mínimo. Dije que es difícil, pero no imposible. Se puede buscar alguna forma donde no sea tan directo, ¿no? Lo que tienes que hacer, sino ya pensar un poquito y decir, ah, se referían a esta, y descubras qué hacer. ¿Alguna pregunta al respecto? Habría puesto acá uno medio así que quise camuflarlo. No, esta vez. Ya, a ver, te hice una aplicación. Temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica. ¿Hacemos el problema o quieren salir a su recreo? Ya, entonces recreo y regresan, dejamos en esa dirección es donde va a crecer rápidamente, ¿no? Menos 16,6 sería para este lado, más o menos algo así. Algo así. Profe, pero de acá, si gustas ahí o del punto, acá del puntito sería para que señale la dirección, pero ahí se ha quedado el gradiente, ese es el gradiente en 2, 3. Y ahí está, lo he trasladado. Este sería la dirección entonces en el cual crece rápidamente. Y entonces hemos determinado eso. Ahora te preguntan cuál es el ritmo de crecimiento, o sea, quieren el valor con el cual eso está creciendo. El valor solamente sería el módulo del vector. Entonces calculamos el módulo del vector, tasa de crecimiento, razón de cambio, tantos nombres que le dan, es el módulo del vector gradiente. Entonces hay que sacar el módulo de la raíz de la suma de cuadrados. Ya esto en calculadora te sale 17,09 grados centígrados. Esta es la tasa con el cual crece rápidamente. La dirección y sentido es esta flechita que está indicando. El color que está aquí es como referencia, ¿no? Lo he dibujado a partir del centro, ¿no? Del origen de coordenadas. Pero si gusta puedes dibujarlo a partir de acá, es lo mismo. Entonces ese sería el vector solicitado y acá tenemos ya el valor. Acá está la redacción. La temperatura crece más rápidamente en la dirección del vector, ahí está el vector, y a un ritmo de, o sea, el valor de 17,09 grados centígrados. Esa sería la respuesta a ambas preguntas que se he hecho. Dirección y el valor que te pedí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Es fácil, ¿no? Es fácil. Inclusive las derivadas son sencillas por la fórmula polinomial que se tiene. Y a ver, planteemos ahora otro, a ver otro. Ya un poco más camuflado. La ecuación dice de la superficie de un cerro Z, ahí está la superficie, donde la distancia se mide en metros, un hombre está en el punto correspondiente a estas coordenadas. Esta es la coordenada donde el hombre se encuentra en dicha montaña. Dice, ¿cuál es la dirección de la ladera más pronunciada? ¿Qué calcularías ahí? La dirección en que la ladera es más pronunciada. Pendiente. Gradiente. Gradiente. O sea, la dirección sería el gradiente. Entonces, estamos hablando de qué? Máximo. ¿Qué opinan los demás?
¿Tendrá razón o no tendrá razón? Ya, solución, adelante, adelante. Ya, la dirección donde más pronunciada, como dice su compañero, es el gradiente. Pues no, si quiere que esté bien pronunciada, entonces hay que buscar dónde sería la derivada, en este caso que queremos. Y entonces hay que calcular el gradiente. Nada más consiste en eso. Eso es lo único que tenemos que realizar. Entonces vamos a calcular eso. Ya el gradiente, ya el toque, pues esta es la función, es una polinomial, sencillísimo. Y este es el punto en el cual se ubica, de los cuales yo necesito el XY nada más. Entonces comenzamos con el gradiente. El vector gradiente, derivadas parciales con X, con Y. Creo que lo puedo hacer directo, ¿no? Derivada parcial con X, menos 4X, y derivada parcial con Y, la misma idea, pero con la letra Y. Ahí está la derivada parcial con X. Su evaluación, el punto es 6 raíz de 14 negativo. El X sería 6 nada más. Así que esto se convierte en menos 24. Ahora la derivada parcial con Y sería menos 4Y. Y el punto es esto, o sea, el Y hay que reemplazarlo acá y quedaría 4 raíz de 14, que lo han calculado en decimales, 14,97. Solamente reemplaza el valor de Y, sino que lo han efectuado con decimales. Ya tenemos las dos derivadas, por lo tanto ya tengo el gradiente. Coordenadas del gradiente, ahí está. Este sería el vector gradiente encontrado. Esta es la dirección en la cual sucede lo que el problema me dice. Y ya acabó el problema, nada más. Lo único que están haciendo es tratar de camuflar la situación, ¿no? Que no se note tan rápido que el gradiente ni nada por eso. Bien, pasamos a otro más, a ver, ya, ahí está, la dirección de la ladera es más pronunciada. Ya a ver, esta de acá, ya este es el último. El último, dice, la temperatura T en grados de un punto cualquiera, 3 componentes en el espacio R3 está dado por N. La distancia se mide en pulgadas. Entonces, esta es la temperatura de un punto espacial. En el espacio cualquiera, en cualquier lugar del espacio, esto indica la temperatura que tiene en ese momento. Dice, encontrar la rapidez de cambio de temperatura en el punto que está aquí, en la dirección del vector, y también te dan otro vector. Este es el vector, este es el punto. Piden rapidez de cambio de temperatura. ¿Qué vas a calcular ahí? Rapidez de cambio de la temperatura en este punto, en la dirección. ¿Qué cálculo es? Parcial, direccional, gradiente, el módulo del gradiente menos el gradiente, el más, no sé qué es, ya tanta teoría, ya me rayé. ¿Qué cosa es? Ya sé demasiado que ya no sé ni qué tengo que aplicar. ¿Qué opinas? ¿Qué es? Encontrar la rapidez de cambio de la temperatura. ¿Qué tengo que calcular? Su módulo dice, direccional dice, ¿en qué quedamos? Módulo direccional. Ya para no pelearnos ambos. No, es uno de ellos nada más, ¿no? Ya a ver, dice, rapidez de cambio es una derivada, ¿no? Tasa de cambio es una derivada. En el punto, ya es una derivada en un cierto punto. En la dirección, esa es la derivada direccional. Entonces necesitamos la derivada direccional. Él te va a decir qué tan rápido está cambiando. No me han dicho máximo, no me han dicho mínimo, para pensar un momento en gradiente, nada por el estilo. Acá dice su rapidez de cambio, es una derivada común y corriente, pero con el nombre que dice en la dirección, es la derivada direccional. Entonces hay que calcular eso, derivada direccional. Para la derivada direccional, ¿te acuerdas cómo era? Gradiente Creo que por se el han vector olvidado, unitario. ¿no? Era gradiente ¿por quién? Vector unitario. Por el unitario. Ya, entonces veamos, gradiente no la tengo, vector sí tengo, pero falta el unitario. Y entonces empiezo con, en este caso, el gradiente creo que sería lo más lógico para comenzar. ¿Ve? Acá está lo que se descifra, se pide la derivada direccional, ¿no? Porque su nombre lo delata, pues dice en la dirección del vector. Eso, el único que utiliza eso, ¿quién es? La derivada direccional. Bien, empezamos con el gradiente. Acá está lo que me piden. Quiero el gradiente. Acá está lo que tengo que hacer, pero yo quiero el gradiente de una vez. El gradiente son las derivadas parciales, pero insiste esto en calcular otra cosa y no el gradiente. Ya lo vamos a hacer después. La dirección. Ya la dirección. Al último necesito ambos. La dirección lo sacamos de acá, ¿no? Este es el vector, pero lo necesitamos, en este caso, unitario.
Y entonces el vector unitario de él. Para ello creo que mejor lo convierto en 3 componentes, ¿no? Más práctico para no poner IJ acá. Este vector sería lo mismo que poner menos 2, 3, menos x. Ahora de acá lo vamos a dividir entre su módulo. Módulo de esto, ¿qué saldrá ahí? 7. Exacto, sale. 49. 7. Increíble. O sea, son números que le llamarían pitagóricos. O sea, son números bien raros, ¿no? Entonces calculamos la suma de cuadrados de ellos y dice que su raíz cuadrada sale increíblemente el número 7. Qué bonito. En la realidad pasar así, qué lindo sería, pero no es así. Pero ya tenemos el valor. Ya tenemos el módulo, divídelo al vector y ese sería el famoso unitario. Ya tengo el unitario. Ahora, ¿qué nos falta para la derivada direccional? El gradiente. Tengo eso, producto y se acabó. Entonces hacemos un espacio por acá. Espacio. Quedó horrible. Salto tremendo. Ya no importa. Ya tengo entonces el unitario. Ahora su gradiente. El gradiente consistiría en las derivadas parciales. Y luego se evalúa el punto que menciono. Derivada parcial de eso. Eso está pesadito. A ver. No tanto, es rápido. Ya la derivada parcial de eso. Para ello creo que lo primero que haríamos es acomodarlo, ¿no? Porque así está horrible. Entonces esto que está en la parte inferior lo desplazo arriba, pero se cambia su exponente con el negativo menos 1. Ahí está. Ahora sí está más fácil de derivar. Derivada de la potencia, el exponente baja y le resto 1. Y luego derivo la parte de la base. Entonces la expresión sería derivada con respecto a x va a ser así. Menos 1 baja, sería menos 60. Por él elevado a la menos 2. Ahí está menos 60 y él estaría a la menos 2. Y ahora derivo parcialmente respecto a x la base. Derivada de la base respecto a x. 2x y todo lo demás es 0. Ya está. Esa es la derivada con x. Y evalúas. ¿Qué evaluamos? 3 menos 2, 2. Evalúa acá 3 menos 2 y 2. Aquí. Y operas todo. Ya eso creo que tampoco necesita ya detallarse, ¿no? Tú sabes reemplazar, así que operas, sale menos 0,9. Ese es el número. Ahora derivamos con respecto a y. Bien, con respecto a y la misma idea. Esto baja, resto 1 y derivo la parte interna con respecto a y, que sería 2 veces y. Y lo mismo, reemplaza el punto 3 menos 2 y 2. Y creo que todo va a depender de él nada más, ¿no? Porque esto siempre es lo mismo. Ya, entonces reemplazas tú ahí el valor de y que es 2 y todos los demás y encuentras que la derivada sale 0,6. Bastante exacto. Y ahora falta la derivada con x, con z, x ya lo hice, y falta con z. Con z la misma idea, este exponente baja, le resto 1 y derivo la parte interna que es la base. Ahí está el resto 1 y derivada de la base respecto a z sería 2 veces z. Ahora aquí reemplazo también los valores y me sale de esta forma. Bien, ya tenemos entonces las 3 derivadas parciales. Conseguido eso, su vector unitario también lo tengo, entonces lo único que nos falta es efectuar. Producto de ellos. Aquí está el gradiente, ahora sí multiplicamos. El gradiente por el unitario. Aquí está el gradiente. ¿Qué pasó de nuevo? Creo que era este, ¿no? Ajá, ves, aprendí una nueva. Pero consigo ese peligroso este. Ah, ya. Este para sacar con subtítulos, tipo película. Para los que no entienden lo que hablo. Puede ser, ¿eh? Una nueva versión. Y ahora sí, multipliquemos. Gradiente por el vector unitario. Término a término. Primero, segundo, tercero. Ya eso ya cultura general. 1,03. ¿No? Ya no mostramos pues el producto. Usted ya sabe efectuar eso. ¿Ya? Juego de niños. Entonces sale 1,03. Ese sería el gradiente. A ver, ¿qué dirías del gradiente? Del gradiente, digo, de la derivada direccional que ha salido 1,03. Creciente, está creciendo, aumentando, ¿no? Está aumentando la temperatura.
en la dirección del vector U. O sea, en esta dirección la temperatura está aumentando en 1,03 grados. Está en grados, no dice grados, qué tipo de grados, pero está en grados. Eso sería lo que se descubriría. Esa es la derivada direccional. Pues hay que tener cuidado, no vayas a pensar todo de gradiente, depende de lo que te preguntes, ¿no? Esto ha sido derivada direccional. Y había otra pregunta ahí. Dice, encontrar la dirección y magnitud de la máxima rapidez de cambio de t en el punto que hemos trabajado. Y ahora, ¿eso de qué se trata? La dirección y magnitud de la máxima rapidez. O sea, quiere que sea máximo. Ahora sí es otra cosa. Si quiere que sea máximo, entonces la dirección, ¿cuál era? El gradiente. ¿Y su magnitud máxima? El módulo. Entonces, gradiente sería la dirección. Esta es la dirección. Entonces, aquí ponemos máxima en la dirección del gradiente. Respuesta. Pues así de fácil. Y la otra que me piden es la magnitud, pero la magnitud está dado por el módulo del gradiente. Entonces, calculemos el módulo de esta expresión. Ya eso también es calculadora, ¿no? Ya no se hace manualmente. Ahí está el módulo y su resultado sería 1,24. Entonces, esta es la dirección donde ocurre el máximo y este es el valor con el cual va cambiando en forma máxima, el 1,24. Ya tenemos entonces los dos resultados. Son bastante directos esas preguntas, ¿eh? Por eso generalmente en esto preguntan varias partes, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Y se trata de combinar para que puedan comparar, hacer otras cositas más. Una pregunta directa sale en un solo paso, ¿no? En 5 puntos, por eso creo que es demasiado. Bien, ¿alguna pregunta, duda, alguna inquietud? Nada, todo claro con respecto a la direccional. Ah, pero ese es el que ya está en su diapositiva, ¿no? En el material, por eso sale así todo sin emoción. ¡Pam! Salió todo. Ya está resuelto. La idea es la misma, solamente le han cambiado la función un poquito más grande. Dice medida en grados centígrados, está en metros. Lo mismo, mira, dirección aumenta más rápido respecto al punto tal. ¿Cuál es la máxima tasa? ¿Dónde aumenta rápidamente? Gradiente. ¿Cuál es la máxima tasa? Módulo del gradiente. Y eso es lo que han hecho, miren. Han calculado el gradiente derivándolo. Luego han reemplazado el punto acá en el gradiente y le sale esta cosita chiquita. Y luego van a decir, a ver, ¿dónde se incrementa mayor rapidez? La dirección del vector gradiente. O sea, este es el gradiente en esa dirección. Pero mira qué han hecho acá. ¿Le han suprimido quién? ¿Ve? Ahora, botar 5 octavos, ¿qué hace? Lo único que hace es, cuando tú expulsas un positivo del vector, no lo simplificas una cantidad positiva, lo único que haces es, o bien lo haces más chiquito o lo haces más grande, depende de qué simplifiques todo. Si yo, por ejemplo, simplifico un medio, el vector se hace como grandote, pero la dirección es la misma y la flechita señala al mismo lugar. Si haces una simplificación de un número grande, positivo, lo que se hace es convertirlo en una flecha más pequeña, pero la dirección y sentido se mantiene. Así que acá han hecho eso, ¿no? Que era raro, yo le comentaba, pero no esperaba que alguien hiciera eso. Han simplificado el 5 octavos. Como es positivo, no pasa nada. Lo único que hace es que la longitud que tiene el gradiente ha cambiado. Pero la flechita señala al mismo lugar, ¿no? En la misma línea de acción está. Sentido y dirección se ha mantenido. Sino que este es un poquito, a ver, 5 octavos, no este más grande. Porque 5 entre 8 es un número menor que 1. Entonces, al contrario, la presencia de ese número hace que la flecha sea pequeña. Borrando ese número, la flecha ha crecido. Pero es la misma dirección y sentido. Eso no cambia, así que es correcto lo que dice. Dice, por tanto, la tasa máxima de crecimiento es la longitud del vector gradiente. Ahí sí tengan cuidado. La dirección lo puedo modificar, pero el módulo o lo que tú quieres calcular, el valor, eso sí lo tienes que sacar del gradiente original. No vayas a plantearle el módulo de esto, ahí sí lo malogras. El módulo es del gradiente, porque él es el que señala, ¿no? El valor. Entonces acá lo calculas cómo está, considerando ese numerito que antes lo expulsaste, y te sale este resultado. Y así que este problema nos sirve ¿para qué? Para observar de que el sentido y dirección yo puedo modificarlo eliminando números positivos, eso no cambia nada. Pero el módulo, cuando quieres el valor máximo, tienes que aplicar el módulo sí al gradiente. Aunque tú veas que el gradiente se puede simplificar, no lo hagas. Así como está, tienes que hacer el cálculo para su valor. Para indicar sentido y dirección no hay problema. Cancelas números si quieres, pero ningún negativo tampoco. Porque si cancelas un negativo, cambia el sentido.
¿no? La dirección es la misma línea de acción, pero el sentido ya no, la flecha era para allá. Eliminaste un negativo, la flecha se fue al revés. Ahí sí se modifica, ¿no? Si simplificas algo, solo positivos, nada con negativos. Con negativos sí ya lo invierte, ya cambió todo. Así que hay que tener cuidado en eso. Ya bueno, para eso serviría este problemita al menos, para remarcar eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Algo bastante sencillo, hay que entender nada más de qué se trata y que puede servir en ciertos ejercicios de interpretación, ¿no? Hay algunas preguntas interesantes que se pueden sacar sin pensar en esto con diferenciales, ¿no? Por ejemplo, hay una preguntita que se establece, por ejemplo, para la toma de decisiones y sale con diferenciales, o sea, te hacen la pregunta textual y lo único que tiene que hacer es cálculo de diferenciales, pero diferenciales sale en 2 líneas nada más, una cosita pequeña. El detalle es cuando tengan los números, ¿qué significa? Ahí viene lo interesante, ¿no? Que tú ves los números, pero hay que saberlos leer. Si los lees adecuadamente, puedes tomar decisiones, sobre todo en la parte de fabricación, de preparación o confeccionar algo, ¿no? Sobre las medidas, cuál es más importante, en cuál debo de tomar mayor atención, y todo eso se puede sacar, ¿no? Pero a partir de qué? De una pequeñez, ¿no? El detalle está en saber entenderlo, ¿no? Porque el cálculo cualquiera lo hace, el problema es cuando tenga los números, cómo los interpreto, ¿no? ¿Para qué me puede servir? ¿Qué me puede decir esos numeritos para yo decidir algo? Y eso hay un problemita bonito, pequeñísimo, pequeñísimo, que vamos a verlo de todas maneras, ¿no? Para que veas cómo se aplica esa diferencial, ¿no? En algo tan elemental, ¿no? Y de ahí cómo sale una conclusión sobre todo, ¿no? Y entonces vamos a ver los diferenciales. Y aquí le han puesto esto, pero este es sobre la regla de la cadena. Aquí no creo que vamos a ver regla de la cadena, ¿no? Ya este es un diagrama que le llaman el diagrama del árbol. No te asustes, que es bien fácil, es un esquema para poder deducir fórmulas de derivadas, ¿no? Porque la regla de la cadena es muy variante de acuerdo a lo que tú ejecutes, cambiar variables, etcétera, etcétera. Entonces memorizarse esas cosas no conviene para nada, ¿no? Porque cambian mucho. En cambio, si tú aprendes a hacer diagramas de este tipo, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ver esto, ¿no? Diagramas para poder hacer las fórmulas rápidamente. Y hablando del diagrama me hiciste acordar, no me has hecho acordar, lo que digan acordar. Íbamos a jugar, ¿no se acuerdan? El quiz terminando el tema, no me has hecho acordar. Dice, ¿cómo expresar la variable z en función de otras variables presentes en el diagrama? Ya esto es importante, la regla de la cadena, porque generalmente hay variables que dependen de otra, pero no están vinculadas en forma directa. O sea, no lo relacionan directamente en una sola fórmula. Entonces, al no estar relacionados directamente, a veces yo no puedo ejecutar sus derivadas ni averiguar cómo son los cambios que sufre, pero sí están relacionadas, ¿no? Ese es el detalle. Hay una relación entre ellas, pero no la fórmula directa. O hay una fórmula de momento escondida, aunque no lo tenemos. Entonces ahí es donde la cadena lo necesitamos, ¿no? Y eso sucede en la realidad, ¿no? En cualquier lugar yo puedo encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Que hay funciones, expresiones que dependen de alguien, pero también dependen de otro cuya fórmula o letra no está dentro de tu fórmula, está en otra fórmula totalmente distinta. Entonces, como está en otro lado, la pregunta es, ¿cómo derivo esto con respecto a la de allá? Si no hay fórmula directa entre ellos. Entonces ahí es donde entra esta teoría de regla de la cadena, que es interesante, ¿no? Es el que puede encontrar variaciones de uno con respecto a variables que están en otros lugares. Entonces puede relacionarlo mediante esto. Y este diagrama es el que te ayuda a generar las formulitas que necesitas. Y entonces esto es lo que vamos a ver, pero no creo que llegamos a ver hoy día. Ya, este quiz sí es de la de hoy. No, esa no quiero. Quiero el anterior. Ya voy a poner el quiz anterior porque, bueno, les dije, vamos a jugar, jugaremos. Pues. Y ya me cerré, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, ojalá que no explote. Ah, ya vamos. Y yo quiero ver cuáles son las. Regalar 2 veces. La Padula, que ese es su nombre, ¿verdad?
Uy, ¿qué es esto? Mi figurita. ¿Qué es ahí? Me está preocupando. Detalle, o sea, este de no definida no es falta de información tampoco, es la derivada. ¿Cuál de las dos sería, de X o de Y? Dice que va a ser en la dirección de X, o sea, por acá. Entonces la variable, ¿quién es? X, entonces la derivada respecto a X. ¿Te puedo marcar yo? No, se hace grande. Ahí está, ¿ven? Ah, ahí está la respuesta. Aquí está, entonces este sería, ¿ve? 22 jugadores marcaron esto, 8 marcaron respecto a Y, que no puede ser, pues no, porque si es a lo largo del X, significa que el X es el que va cambiando, es la variable. No está definida, sí está definida porque te han dicho en la dirección de quién tienes que hacer. Falta de información. Es que no lo ve todo. Ah, sí, falta de información. Bueno, ya cerremos eso. Y así que este es con respecto a X. Ahora, con esa idea aquí hubo un empate de bienes y malos. A ver, correcto 17, 17 incorrecto. La misma idea, decía la pendiente o inclinación de la colina en la dirección de Y. Está dado, o sea, en la dirección que está aquí ahora, por acá. Si es en la dirección de Y, la variable ¿quién es? Y. Entonces la derivada parcial debe ser respecto a Y. Entonces esta es la clave y acá está, ¿ve? Aquí está. ¿Ve? Acá, bueno, con él puede haber confusiones aquí. No está definida, bueno, son 3 y los que dicen falta información son los mismos 2 que el anterior. Bueno. Ahí era solamente interpretar si es con X o con Y, ¿no? Una de ellas. Ya siguiente dice, suponiendo, etcétera, dice, ¿cómo calcular la pendiente de la colina en cualquier dirección? Ah, cualquier dirección ya no es con X, no es con Y, o sea, cualquier lugar. Justo eso es lo que hemos hecho hoy día, pues no, a cualquier lugar. Entonces, ¿sería derivada con X? No, con Y tampoco. ¿Mediante cualquier derivada parcial? No, mediante la derivada direccional. Entonces esta era, a ver, acá está, ¿ves? Mediante la derivada direccional. Algunos contestaron con X, no, ese solamente es en la dirección de X, este sería solo la dirección de Y. Cualquier derivada parcial, tampoco, porque quieren en una dirección distinta, así que no sería correcto, solamente sería la que le digo, la direccional. La 4, ya aquí no debería haber habido ninguna confusión, he remarcado, ya perdí la cuenta. Dice, ¿en qué dirección ocurre la máxima razón? Y eso no pasó ni media hora de lo que hemos mencionado. La máxima razón de cambio de la función f en el punto 2,1 quiere la dirección, o sea, es un vector, por lo tanto, esta ya ni hablar. Dirección en la que ocurre el máximo. Máximo sería el gradiente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Claro, esta no. Esta tampoco. ¿Qué es esto? Este es gradiente. A ver, veamos qué han contestado. 22 contestaron gradiente. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Nunca había visto esto. Y la última, 19 y 14 incorrectas. Dice la expresión para el gradiente.
El gradiente está conformado por la primera parte, ¿quién es? Derivada parcial con x. Entonces derivo parcialmente acá sería 12x. Todos tienen 12. Esta es 0. Derivada con x sería 1, que da 2y. No, esta es. Porque el otro es 2x, no, esta es. Por si acaso verificamos el de y. Derivada parcial con y es 0. Acá sería menos 9y cuadrado. Y derivada parcial con y, acá es 1, queda solamente 2x. Esta sería, a ver qué han contestado. 2x, 2xy. No, pues estoy derivando con x, no puede ser. Acá derivada con y, esta lo hicieron bien y acá se olvidaron. O sea, el mismo problema en ambos. Derivan solo la primera y la otra copiaron. Ya esta es la correcta y esta, a ver qué cosa pueden haber pensado acá. 12x y la derivada con x es 2x. No. Y el otro tampoco. No, si era con x, este desaparece y queda 2y. En cambio aquí le ha puesto 2x. 6 han pensado así. 8 han hecho esto y 19 felizmente acertaron. Entonces, conclusión, hay que practicar bien derivadas parciales. ¿Cómo sería al inicio? A ver, primera vez. A ver, al inicio y luego lo cotejamos con el... Han champeado bien por lo visto. Porque al inicio no has visto los porcentajes. 3% y por acá iban como 15. Después ya se ha revertido un poco. Pero empezaban así, 3% verde y el otro era alto porcentaje. Ya, a ver, acá ahora qué te comento si no sabes nada. Dentro del contexto. Bien, contenido, vamos a ver incrementos, diferencial total, hasta ahí nada más creo que vamos a llegar, condición suficiente, regla de la cadena, solamente debemos llegar hasta esta partecita nada más. Ya, el incremento. Bien, cuando usted tiene una función, las funciones pueden ir cambiando de valor, ¿no? Dependiendo de los valores que yo dé a la variable. Entonces ahí va a suceder, no debe llamarse incremento, sino debería llamarse variación o cambio, ¿no? Porque incremento usted lo entiende como que incrementar algo, aumentar, ¿no? Pero en realidad no necesariamente tiene que ser un aumento, puede ser un decremento, también una disminución. Entonces lo más conveniente sería hablar de cambios, ¿no? Variaciones. Si yo te digo algo varía, no te he dicho que ha aumentado, tampoco te dije que disminuye, ¿no? Varía, cambia su valor. Entonces ahí yo puedo mencionar a los dos a la vez. Entonces la función puede suceder eso, ¿no? Que tenga un cambio o variación. Y a esos cambios o variaciones son debidos a los cambios y variaciones que sufren sus variables. Las notaciones que tienen es mediante un triangulito. Este triangulito representa variación de x, variación de y. Puede ser en aumento, puede ser en disminución. Bien, esa es la notación que se tiene. Y para la variación de la función en sí también le ponen el triangulito. Es la variación de la función. Ahora, ¿cómo determinas cómo varía la función? ¿En qué valor? Solamente hay que restar dos situaciones, ¿no? La situación final menos la inicial, ¿no? O sea, yo veo cuál es el valor inicial, cuál es el valor final que tiene, y para saber cómo ha cambiado simplemente hago una resta, pero en ese orden que te menciono, ¿eh? Final menos inicial, siempre. No me vayas a restar mayor menos menor, no, siempre tiene que ser final menos inicial, sea lo que fuera. Ahora, esa resta directa del final con el inicial te da justamente la variación exacta de la función, exacto. Algunos le dicen el valor real, no a que es un número real, sino el verídico, digamos, ¿no? El valor verídico que ha cambiado. Eso es lo que determina la resta de las dos situaciones. Final con inicial, acuérdate, siempre es el orden. ¿Por qué? Porque hay variaciones que pueden ser en negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú restas puede salir negativo. El negativo simplemente te diría que la variación ha sido en disminución, ¿no? Entonces puede ocurrir eso. No toda variación tiene que ser aumento, por eso este nombre no debería de ir incremento, ¿no? Variación sería lo más adecuado. Y aquí lo dice, ¿ve? Representa el cambio real, o sea, lo que realmente ha cambiado la función, restando el momento final con el momento inicial. Cuando ha cambiado, ¿quién? Las variables x y y han cambiado de este par a este nuevo par. El cambio de las variables provoca un cambio en la función.
Para saber ese cambio real simplemente se resta las dos situaciones de la función. Tú vas a tener el punto inicial, tienes el punto final, calcula la función en cada momento y simplemente restas. Eso es el cambio real, el exacto. Eso es lo que se determina aquí. Ahora, eso del exacto a veces no es posible encontrarlo, ¿no? Porque hay casos donde, inclusive hay casos donde el punto final no sabes qué va a suceder. Entonces ahí viene el gran problema, ¿no? Cómo poder hacer el cambio real, cómo va a cambiar realmente si todavía no sucede el acontecimiento. Entonces no vas a tener esa información final que deseas. Entonces eso se puede averiguar mediante aproximaciones. O sea, no es lo real, pero sí puedo aproximarme a la realidad. Para ello van a utilizar, y vuelvo a repetir, este es el cambio real. Para hacer una aproximación van a utilizar lo que le llaman diferencial. El diferencial sí es una aproximación de los cambios que puede sufrir una función. Las notaciones para el X sería la misma que la anterior. Variación de X, variación de Y. Sino que al hablar de diferenciales lo tratan de denotar ahora con la letra D, para justamente decir diferenciales. Pero estos dos son lo mismo. Si yo veo triangulito X, es una variación del X. Si yo veo el TX, eso se lee diferencial de X, pero también representa la variación del X. La diferencia está que cuando yo hable con diferenciales, hablo de variaciones pequeñas, ¿no? En cambio, este triangulito cualquiera es una variación nada más. Grande, pequeña es variación. En cambio, cuando yo lo compare con este dx, hablo de variaciones ya bastante pequeñas. Los diferenciales son cambios que sufre la variable, pero pequeños, no grandes. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede para el diferencial de y, es lo mismo que esta variación de y, pero para valores pequeños. Ahora, a partir de ello, yo puedo fabricar un diferencial total. También se demuestra, ¿no? Gráficamente, pero ya tendría que hacerse un gráfico espacial, ¿no? Y analizar el plano tangente, todo ello, se llega a demostrar esto. Que el diferencial de z está dado así, mira. Solamente derivas tú respecto a la letra x y al costado le acompañas por esto, diferencial de x. El otro es derivada con respecto a y y su diferencial correspondiente. O sea, el diferencial tiene que ser dependiendo de la derivada. Si yo derivé con x, su diferencial es de x. Derivé con z, su diferencial que lo acompaña sería con z. O sea, todo eso tienes que tener cuidado, ¿no? Para que esté en orden. La suma de todo es el diferencial de la función. Entonces, esto es la formulita de diferenciales. Esto, fíjate acá dice, representa cambio aproximado. El diferencial es un cambio, pero aproximado, ya no es el exacto. El exacto es el de acá. Esta es una aproximación de la función cuando la variable xy cambia a este valor, ¿no? Donde estos dos numeritos que hacen el cambio son números pequeñísimos. Acá te ponen el triangulito de cada uno, son números pequeños. Las variaciones que sufren son bien chiquitas. Para ese caso, este diferencial es una muy buena aproximación de la realidad. Entonces, estos diferenciales vamos a usar para eso, para aproximar. Aplicaciones son diversas. Se pueden utilizar de diversas maneras los diferenciales. A ver, primero hagamos para varias funciones. Se extiende, dice, para 3 variables y las variables que quieras. Todo consiste en hacer los parciales y los diferenciales de cada letra que estés tú trabajando. Por ejemplo, si quiero para 3 variables sería así. Diferencial de la función es deriva respecto a x, su diferencial. Derivo con y, diferencial. Deriva con z, su diferencial. Eso es lo que se plantea. Si hubiera más variables, igual. ¿De acuerdo? Y a ver, calculemos diferenciales. Todavía diferenciales. Full matemática. Para que veas que bien fácil de cálculo. Para hallar el diferencial necesitamos derivadas parciales. Y los diferenciales de cada letra al costado. Y entonces comenzamos para el diferencial total. Necesitamos derivadas parciales de con x y solamente con y. Son 2 variables. Esta es la fórmula. ¿Ve? Diferencial de z es parcial de x, diferencial de x. Parcial con y, diferencial de y. Ahora, calcula eso. Derivada respecto a x. Ya me preocupaste después del quiz. ¿Cuánto? 2. 2 seno de y menos 6x. 2 seno de y Menos 6xy cuadrado. menos 6xy cuadrado. Perfecto. Entonces la derivada de él sería 2 veces seno de y y la siguiente me han dicho que es 6xy al cuadrado. Perfecto. Ahora necesitamos la derivada con y. Coseno de y. 2x coseno de y. ¿Qué más? Menos 6x cuadrado. Perfecto.
Entonces la primera quedaría 2x coseno y la última es menos 6x cuadrado. Ya están las dos derivadas. Esas dos derivadas colocas acá y se acabó el problema. Diferencial sería la derivada con respecto a x, diferencial de x. Derivada con y, diferencial de y. Este sería la diferencial de la función. ¿Terminó? Eso es la diferencial. Nosotros no hacemos nada más, ¿no? Porque no me piden nada más. Te pueden pedir que calcules para determinados valores de x, y. Entonces ahí ya sería cuestión de reemplazar los valores si es que lo pidieron. ¿De acuerdo? Inclusive a veces te dan el valor del diferencial de x. O sea, esos son cambios chiquitos. Te pueden decir, el cambio de x ha sido 0,01. De que este es el diferencial. Valores pequeños que ha cambiado. Acá solamente fórmula. Nada más. La fórmula del diferencial. ¿Alguna pregunta? No creo. Muy sencillo para preguntar acá. A ver, otro. Esta es la letra A. Vamos a hacer otra letra. Letra B, que es bien fácil. Diferencial de W, 3 letras. No te preocupes, igualito es. El diferencial, como hay 3 letras, hay que derivar con cada una de ellas. Con X, su diferencial. Con Y, su diferencial. Con Z, su diferencial. ¿Ves? Nada más. Si hubiera otra letra, su derivada con su diferencial. Y así continúa. Ahora creo que esto se puede poner directo, ya, ¿no? Para no escribir por separado. El diferencial va a ser derivada de esto con X. X cuadrado no. 2x, ¿qué pasó? 2x nada más. Entonces queda 2x. Derivada de con y. 2y. Y derivada de con z. 2 veces. Entonces, ¿quién es el diferencial de la función? Cada uno de estos con estos que están acostados. O sea, va a quedar así. 2x diferencial de x, 2y diferencial de y y el último. 2z diferencial de z. Este sería el diferencial de la función llamada de nombre. ¿Ve? Así de sencillo. Entonces solamente tienes que dominar bien derivadas parciales. Salud, salud. Entonces hay que saber las derivadas parciales a la perfección. Y eso es lo que me he quedado preocupado después del quiz, cuando he visto ahí las derivadas que han hecho. Espero que hayan puesto la respuesta así de broma, llenado lo que se les ha ocurrido. Siempre. Y no sea la realidad. Eso espero. No me quedan busqueados, realmente teníamos jugado mejor. Bueno, a ver, acá hay otros dos, esos están en su diapositiva, la idea es la misma. Si quiero los diferenciales, deriva con X, deriva con Y y lo acompañas con su diferencial. Acá está rapidísimo, le han puesto su derivada con X, aquí está, diferencial. Su derivada con Y, su diferencial. Así de rápido, no solamente hay que saberlo derivar. Entonces, deriva bien, no hay problema, lo vas a sacar de manera inmediata. Lo mismo para el otro, ¿no? Él tiene 3 letras igualito. Hay que hacer con X, con Y, con Z. Y sacas todas las derivadas. ¿Ve? Esto derívalo con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. ¿No? Hay que derivar nada más. Ya esto está en tu diapositiva, ese sí no es nada nuevo. Eso ya está ahí publicado. Ya bueno, no hay más que comentar, ¿no? Derivar y su diferencial. No hay más que decir. A ver qué dice acá. Existen derivadas parciales, no garantiza, ya eso lo vamos a estudiar en el siguiente. Hablemos de diferenciabilidad. ¿Ya de qué trata esto? A ver, tengo una superficie, dice que es diferenciable en x, y. Ahora, esta función o esta expresión, esta variación de z se puede expresar de esta manera. No, eso también se saca, como te digo, gráficamente se puede expresar eso, pero es bastante matemático ya, más complicado, es otro level ya. El diferencial de z, o la variación de z, se puede escribir así. Derivada parcial, variación de x, derivada parcial de y, su variación de y estas cantidades que hacen justamente posible que la equivalencia se mantenga. Son variaciones del x y del y multiplicadas por ciertos numeritos para que eso se equilibre y sea lo correcto, la igualdad se mantenga. ¿De acuerdo? Ya eso es lo que establecen, se demuestra, como te digo, geométricamente. Necesitaría un gráfico ahí con plano tangente, un montón de cosas es, y se puede realizar eso. Ya, pero a partir de eso ahora hacen un análisis y hacen una aproximación, que es lo interesante. ¿Qué pasaría acá si este E1, este numerito, y este otro numerito E2 fueran números pequeñísimos, cercanos a 0?
Y estas variaciones del X y del Y también, que sean números recontra pequeños cercanos a cero. O sea, va a trabajarse para números bien chiquitos, no tan grandes. Bien, si hacemos eso, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mira, al considerar estos números pequeños, tú ya estarás pensando, ¿no? Si son pequeños, ¿para qué lo escribo? Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, acá me garantizan algo. Dice, F es diferenciable en una región si es diferenciable en todo punto de R. Bueno, no hay nada que comentar ahí. Ya, acá vamos a hacer lo que te digo. Tenemos, ¿dónde está la fórmula? Acá está. Tenemos esta expresión que te mencioné. Lo que se va a hacer es considerar valores de él cercanos a XY. Ahora, para que esto sea bien cercano al XY, significa que este delta del X y delta de Y deben ser bien chiquitos, como para que ese punto con el original sean muy similares, muy cercanos, ¿no? Porque acá dice X, acá también dice X. Le han aumentado algo, pero si eso que aumentan es recontra pequeño, podría decirse es casi lo mismo que el original. Y entonces eso te está diciendo que los valores que voy a considerar para el delta de X y de Y van a ser pequeños. Ahora, acompañados con el E1 y E2, que son también pequeñísimos, todo esto va a ser una cantidad recontra pequeña. Si a un número pequeño lo multiplicas por otro chiquito, va a ser más chiquito que antes todavía. Así que estas cantidades se van a volver cantidades que le han puesto acá con el nombre de insignificantes. O sea, prácticamente yo podría dejar de considerarlos, ¿no? Porque son bien chiquititos. Entonces, con eso mira lo que sucede. Si estos son cantidades insignificantes, lo podría eliminar, ¿no? Porque es tan pequeñito que si lo boto nadie se va a dar cuenta. Y si te das cuenta, no es mucha la notoriedad que va a verse, ¿no? Entonces esto lo puedo expulsar. Y este de acá también. Considerando, repito, pequeños, ¿sabes? Entonces, si esto lo botamos y este otro lo botamos, la expresión ya no sería igual. ¿Por qué? Porque el igual es con ellos presentes. Al sacarlos de ese lugar ya no es igualito. Va a ser muy parecido, pero no igualito. Así que ahora le pongo este simbolito, ¿ve? Es aproximado. Es muy cercano, es casi igualito, pero no lo es. ¿Por qué? Hay algo pequeñísimo que botar, eso lo altera. Ahora la pregunta es, esto que está aquí, ¿te parece familiar? ¿Diferencial total? Ajá, derivada parcial y esto es un diferencial de X. Derivada parcial de Y y esto es un diferencial de Y. Mira, lo reescribo, estos son iguales, eso dijimos al inicio. Entonces esta cantidad que está acá es el diferencial de Z. ¿A dónde llegamos en conclusión? Que la variación de Z, que es el cambio real, el exacto, es aproximadamente lo mismo que el diferencial de Z. Entonces eso lo que puedo observar es muy parecido en su valor, pero solamente esto es posible para valores pequeños de el X y el Y, cuando el X y el Y ha cambiado, pero en valores pequeños. Ahí esta aproximación es muy buena. Entonces acá llegamos a esa conclusión, que la variación real es muy similar a esta aproximación con diferenciales. Pero repito, para valores pequeños que han cambiado sus variables. Entonces tú ya tienes que ver eso, ¿no? Si en el problema hay cambios pequeños del XY, yo puedo hacer diferenciales en vez del cálculo real. Eso es lo que puedo optar en este caso para poder aproximar esa situación. Ya con esta terminamos para no hacer mal largo. Y ahí este quiz se queda para la próxima semana. Así que la próxima semana supongo que saldrá excelente ese quiz. Eso esperemos. Ya con esto mira lo que podemos encontrar. Esta diferencia es el cambio real. Aproximadamente igual a la fórmula que dice el diferencial. ¿Correcto? Son parecidos. Este es el real y este es el aproximado. Pero ahora con esto, mira, esta expresión que está restando yo lo puedo pasar a sumar. Y queda así. Ahora, mira, ¿y esto para qué me sirve? Ya esto te sirve para calcular, por ejemplo, funciones en valores de este tipo. Valores que son complicados, ¿no? Porque es X más un numerito pequeño. Son funciones en valores complicados. Lo puedo aproximar con la función en estos valores X y que se supone son más simples, pero para ello tengo que agregarle esto por diferenciales y puedo aproximar su valor. Eso te va a servir, por ejemplo, para hacer cálculos de funciones en números que solo con la calculadora puedo hacerlo. Ahora con esta aproximación lo puedo hacer manualmente. Esa va a ser una ventaja que tiene esta aproximación de diferenciales. Es una de sus aplicaciones. No es la que vamos a utilizar con frecuencia, pero es una de ellas. Por ejemplo, con eso usted puede calcular expresiones así.
No, esa no. No quería eso. Pero algo parecido, mira. Imagínate que yo te pida esto. En esta expresión te pido reemplaza este punto. Calcularlo manualmente. No, porque uno coma hacer uno al cuadrado, el otro al cuadrado, luego restar y sacar una raíz de esa cosa que va a quedar. Manualmente no es nada sencillo. ¿Ve? Pero eso se puede aproximar ya no utilizando el 1, tanto ni este otro. Puedo utilizar otro número. Otro número en el cual yo reemplace acá y se vuelva sencillo. Pero para ello tengo que ahora identificar los diferenciales, todas esas cositas, para hacer una aproximación y lo puedo hacer manualmente. ¿Eh? O sea, no necesito calculadora para hacer ese proceso. Pero esto, como te digo, es una de tantas aplicaciones que ahorita ya no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su calculadora científica, ¿no? Entonces ya no es muy útil hacer eso, ¿no? Pero en el caso que sea necesario, esto sirve para ello. Ya este problemita ya lo vemos la próxima semana, así que queda en suspenso. Te pongo